Cuando hablo de desafíos, tiene que ver con de qué manera nosotros estamos preparados o no para afrontar distintas sensaciones o sentimientos que tenemos al momento de querer avanzar con nuestro posgrado y no poder hacerlo. No solo estamos poniendo a prueba la hipótesis, sino que todo este proceso de investigación lo que implica en el fondo es ponernos a prueba a nosotros como personas investigadoras. Y esto realmente es la clave. Por eso yo hoy quería traerles este vivo para hablar de este tema que para mí es fundamental y tiene que ver con los desafíos personales que uno tiene que enfrentar cuando se propone hacer un posgrado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro viernes de vivo en el que vamos a estar hablando sobre los desafíos personales mientras hacemos un posgrado. Este va a ser el anteúltimo vivo del año, previo a varios cambios que se vienen en todo lo que hace a los servicios que brindo, cómo los brindo, dónde los brindo. Después ya les voy a ir contando las novedades. Hace muchísimo calor en Argentina. Vamos a ir esperando a que Instagram vaya avisando para quienes se quieran conectar en el vivo de hoy. Vayan diciéndome de dónde se conectan. Siempre me gusta saber de dónde nos están mirando. Y también quiero saber si están haciendo un posgrado. O tal vez están haciendo alguna actividad académica que también los está desafiando. O se están encontrando con problemas o con cosas que no saben cómo resolver. Bueno, mientras Instagram va avisando, ay, acá tenemos el primer comentario. Profe, en España es mucha teoría y poca práctica del derecho. Sí, bueno, es un tema, la verdad que espectacular el que sacaste, porque fíjate vos que cuando la teoría es solo teoría y no se puede aplicar en la práctica es donde surgen la mayoría de los problemas. Tanto en el derecho como después en el marco de las investigaciones en derecho, ¿no? Fíjense que lo que surge como algo que puede ser solamente teórico, si no lo podemos aplicar a la práctica, queda como en esa teoría, como en esa abstracción de la que cuesta bastante salir, ¿no? Ha sido mi mayor reto tratar de memorizar siempre conceptos y un poco raro para mí. Necesito equilibrio entre teoría y práctica. Bueno, pero no solo vos necesitas teoría y práctica. Todas las personas necesitamos teoría y práctica. Si nosotros, por ejemplo, nos acordamos cuando empezamos a andar en bicicleta, la verdad es que teníamos las indicaciones teóricas, pero hasta que no nos subimos a la bicicleta nunca pudimos empezar a andar en bicicleta. Entonces, es como que la teoría sola no alcanza, se vuelve sumamente insuficiente. En Ecuador tengo mucha práctica vinculada a la teoría y siento que va mejor. Por supuesto que sí. La gran mayoría de personas que nos dedicamos al ámbito del derecho, al ámbito jurídico, nos encontramos siempre con esa barrera, que es como la primer gran barrera, que tiene que ver con poner en práctica todo lo que aprendimos de manera teórica, ¿no? Y a veces cuando pasamos de la teoría a la práctica surgen desafíos propios que tienen que ver con justamente aplicar algo que solo estudiamos a veces, como decís vos, de memoria. Entonces, yo no recomiendo estudiar de memoria, la verdad.
creo que lo que más nos puede funcionar siempre es tratar de entender los fenómenos, los sistemas, todas las cuestiones que tienen que ver con la teoría para después sí aplicarlos de manera práctica. Y esto es un poco, digamos, en gran medida lo que pasa cuando nos enfrentamos a una investigación y sobre todo a las investigaciones que tienen que ver con el derecho. Porque no solo tenemos la teoría jurídica, por así decir, que en algún punto aplicamos en la práctica, ya sea que nos dediquemos al ejercicio libre de la profesión, ya sea que estemos trabajando en el Poder Judicial, en un ministerio público, etc. Sino que ahora, además de eso, hay que poner en práctica, pero con otro sistema digamos, con otras reglas, con otro sistema, todo ese conocimiento que tenemos de base. ¿Para qué? Para ir aumentando ese conocimiento. Ese es el objetivo de la investigación, poder descubrir un conocimiento que todavía no se tiene. Y en el ámbito del derecho, sinceramente, cada día más lo que estoy notando es que hay una gran falencia en cuanto a lo que es la formación de investigadores. Porque en general, durante toda la carrera de Derecho, no aprendemos a investigar. Aprendemos la teoría, aprendemos las normas, las leyes, la doctrina, leemos casos, leemos fallos, pero lo cierto es que no nos dan las herramientas en general para poder enfrentar una investigación científica. Y las investigaciones ya tienen desafíos de por sí. El primero, del que estábamos hablando ahora, tiene que ver justamente con aplicar de manera práctica la teoría, pero también las investigaciones tienen este desafío de poder realmente generar conocimiento nuevo. Hola Emilio, ¿cómo estás? Desde Ecuador. Qué lindo que te hayas podido conectar. Bueno, entonces, hablando de los desafíos que ya de por sí tiene una investigación en general, sobre todo en derecho, lo que quería hablar hoy, y esto viene, ahora les voy a contar por qué, siempre digo, o sea, siempre me van a escuchar decir que hacer un posgrado, pero mucho más hacer un doctorado, es un desafío académico, pero sobre todo personal. Incluso siempre menciono esto de que cuando uno hace un posgrado, no solo tiene éxito profesional, sino que el éxito profesional viene de la mano con el éxito personal. ¿Por qué? Y a esto quería llegar. Porque cuando hacemos un posgrado no solo vamos a expandir nuestros límites que tenemos hasta el momento sobre cuestiones académicas o cuestiones digamos que tienen que ver con el derecho, con nuestra profesión, sino que también van a empezar a ponerse en juego otras cuestiones, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Ustedes saben que, bueno, yo me dedico 100% a lo que es la academia. Soy docente de pregrado, de posgrado y de grado, ¿sí? En universidades acá de Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, en universidades de Ecuador, en universidades de Perú, en otras universidades. Vivo dando clase, esa es la realidad. Y por otro lado también lo que hago es asesorar tesistas. Asesoro tesistas de manera personalizada, pero también lo que hago es dirigir tesis de posgrado, de maestría, de doctorado, y aparte de dirigir tesis en lo que hace específicamente a lo que tiene que ver con los temas de investigación, lo que hago es acompañar también, porque nunca hay que perder de vista que la investigación tiene siempre detrás una persona que investiga. Entonces, depende cómo sea el estado de esa persona que investiga, también va a ser la investigación. Fíjense lo siguiente. Últimamente me ha pasado de que la gente que me consulta, con la que tengo asesorías y demás,
viene de haber recorrido largos periodos de tiempo de no avanzar. Y cuando digo no avanzar, no me refiero a no escribir, porque fíjense que esta semana justamente me consultó una persona que está haciendo su posgrado, su doctorado, y lleva un año o más, un año y casi un año y medio sin poder presentar su plan de tesis. Hola Pato, ¿cómo andás? Bueno, ahí veo que se empiezan a conectar. Bueno, ahí está Ronald también, de Perú. Ya tenemos a Ronald de Perú, a Camila de Colombia, a Marcos de Ecuador. Tenemos gente de Argentina conectada, Disca Derecho. Hola, ¿cómo andás? Bueno, re bien. Entonces, lo que les decía es, tengo una persona que me consultó esta semana porque viene hace más o menos un año y medio sin poder presentar su plan de tesis. Como ustedes saben, el plan de tesis es el requisito académico previo para poder realmente empezar con la tesis. ¿Qué implica tener un año y medio invertido en un plan de tesis? Bueno, que le estamos sacando tiempo a la posibilidad de avanzar con la tesis. Y esto la verdad que es algo que a mí me preocupa mucho. Pero lo peor de todo es que cuando empiezo como a ver cuáles son las causas de por qué esta persona no puede presentar su plan de tesis, me encuentro con, obviamente la persona me pone a disposición el intercambio de correos con la universidad. Hay universidades que lo que suelen hacer es poner la figura del consejero, que es una persona que debería acompañar al tesista en la etapa del plan de tesis hasta la presentación del plan de tesis, donde el tesista lo que hace es ya finalmente elegir un director o una directora de tesis que lo acompañe en el proceso de la redacción de la tesis. Hay otras universidades que ponen la figura del tutor, que es más o menos lo mismo, y hay otras universidades que absolutamente nada, cada tesista se tiene que arreglar de la mejor manera que le parezca. Pero bueno, cuando empiezo a leer este intercambio de correos, lo primero que noto, y la verdad es que esto es lo que más me preocupa de todo lo que les voy a contar, es que esta persona, esta consejera, no le proporciona indicaciones claras al tesista de cómo debe realizar este plan de tesis. Pero no solo eso, tampoco le proporciona indicaciones concretas, volviendo al tema de la teoría y la práctica, tampoco le proporciona indicaciones concretas de cómo tiene que ser esa hipótesis. Y a pesar de que no hace esto, le empieza a pedir cambios en el plan de tesis, lo cual realmente me produjo una tristeza, pero una impotencia que yo no les puedo explicar. O sea, estar un año y medio modificando un plan de tesis en función de pedidos de correcciones que hace una persona de la universidad sin tener definida la hipótesis, sin tener definido el problema de investigación, me parece que es algo de las peores cosas que me tocó ver en todo este año. Porque una cosa es que uno como tesista y perfeccionista y con ese anhelo de lograr un trabajo de excelencia, tenga miedo de presentarlo, eso es una cosa, pero que la persona tenga toda la intención de presentarlo y no pueda presentarlo porque desde la universidad le están pidiendo cambios sin siquiera definir la base de cualquier investigación científica, que es el problema de investigación, me pareció, o sea, de terror. De verdad que les juro que estoy súper indignada. No lo puedo creer. ¿Y saben qué es lo peor? Que esto le pasa a muchísimos tesistas. Entonces, por eso, este fue como el disparador que yo quise usar hoy para hablar de este tema de los desafíos personales que implica hacer un posgrado. Déjenme leer, a ver. Caro de Colombia también nos está mirando. Hola Caro, ¿cómo andás?
Estoy en comunicación con Claudia, una colega tuya. Estamos trabajando juntas, me encanta, gracias por recomendarme. Emilia es excelente profesora, excelente profesional, sus ideas, guía y ayuda son lo mejor de lo mejor. Muchas gracias, éxitos me pone. Gracias, Emilio, besote para vos. Bueno, entonces, por eso yo hoy quería traerles este vivo para hablar de este tema que para mí es fundamental y tiene que ver con los desafíos personales que uno tiene que enfrentar cuando se propone hacer un posgrado. Cuando hablo de desafíos, tiene que ver con de qué manera nosotros estamos preparados o no para afrontar distintas sensaciones o sentimientos que tenemos al momento de querer avanzar con nuestro posgrado y no poder hacerlo. Como les decía recién, puede ser que los desafíos vengan de afuera, como por ejemplo de la universidad, que nos estén poniendo trabas para avanzar, sea que sean, intencionales o no, porque puede ser que la persona realmente no tenga esa claridad o no tenga esa capacidad de transmitir la mejor forma de poder avanzar. Lo que sea, puede ser que tengamos trabas externas, como la universidad, como no tener un buen director o una buena directora de tesis, o tener un buen director pero que no nos contesta o que no nos responde o que no nos aclara las cuestiones que nosotros necesitamos, pero también puede ser que esos desafíos vengan desde nuestro lado, es decir, que nosotros seamos demasiado perfeccionistas, demasiado obsesivos, que tengamos como este anhelo de poder controlar absolutamente todo en una investigación y que todas estas cuestiones nos de alguna manera paralicen para poder avanzar. Entonces, por eso yo lo que les quiero decir es que si hay algo fundamental cuando nosotros enfrentamos un posgrado es realmente estar preparados y estar mentalizados a que vamos a tener que afrontar distintos tipos de desafíos, tanto académicos como personales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Justo hoy también tenía otro caso similar, creo yo, por el comentario que me dejaron en el box de preguntas, de una persona que también lleva mucho tiempo haciendo su plan de tesis y siente frustración, ¿no? De decir, por ahí tengo toda la intención de avanzar, leo la bibliografía, tengo un conocimiento del tema, pero no lo puedo aplicar de manera práctica a una hipótesis, a un problema de investigación. Entonces, lo primero es, ¿cómo manejamos esta frustración, no? Porque la frustración en realidad creo que tiene que ver con esto de querer algo y no poder conseguirlo en el tiempo o de la manera que nosotros queremos. Lo mismo que el tema del control, de querer controlar absolutamente todo. Me pasó también de tener tesistas que necesitan como tener claridad sobre absolutamente todos los aspectos de la investigación, desde el principio hasta el final. O sea, ya quieren empezar a redactar como con la claridad de lo que van a ser las conclusiones. Esto claramente es un error, porque la investigación en sí, primero que tiene que tener la posibilidad de cambiar. Las investigaciones tienen que tener cierta flexibilidad, porque a medida que nos investigamos nos vamos a encontrar con elementos o con cuestiones que no teníamos previstas, y en realidad el desafío es justamente poder adaptarnos y poder realmente avanzar en función de esas modificaciones que probablemente tengamos que hacer. Entonces, el tema de la frustración por un lado, ¿no? De por ahí no tener las cosas en el tiempo de la manera que queremos. El tema del control, de asumir, y esto creo que cuanto antes podamos asumir que no vamos a poder controlar una gran cantidad de cosas, nos va a ser mejor para poder estar más tranquilos y poder manejar también esas cuestiones que haya que modificar de la mejor manera posible. Fíjense que dentro de lo que es la investigación científica, creo yo que hay una sola cosa que sí tenemos que poner el foco en poder controlar de manera precisa, y tal vez sea algo que ustedes no lo tenían en mente, pero creo que lo único que nosotros podemos manejar o controlar como investigadores es la objetividad de la investigación y la aplicación del método científico. Eso es
en lo único que nosotros de verdad tenemos que poner el foco, porque en la medida que nosotros nos corremos de la objetividad de la investigación, es donde nosotros ya dejamos de hacer una investigación propiamente dicha y hacemos, lo que seguramente hacen en la carrera de pregrado, de grado, depende en qué país estén, el tema de hacer monografías o trabajos de opinión o papers o lo que sea. Una investigación requiere aplicar el método científico, requiere objetividad. Entonces creo que una de las pocas variables que podemos manejar es esta, ¿sí? de apegarnos al método científico. Saber también que les estoy haciendo como una enumeración, ¿sí? Manejar la frustración, manejar el control y saber sobre todo que no solo estamos poniendo a prueba la hipótesis, ¿sí? No solo la investigación está siempre orientada a comprobar o refutar esa hipótesis inicial de la que nosotros partimos, sino que todo este proceso de investigación lo que implica en el fondo es ponernos a prueba a nosotros mismos como personas investigadoras. Y esto realmente es la clave, yo creo que de todo, porque ¿vieron esas personas que son como muy inflexibles y yo soy así y si te gusta bien y si no te gusta también? Bueno, ese tipo de personalidades tan inamovibles, inflexibles, tan rígidas, tienen el gran problema en el momento de investigar porque quieren como aplicar esa forma de ser a la investigación. Y como yo les decía recién, esto es muy complicado, porque si nosotros no tenemos esa capacidad de flexibilizar ciertas cuestiones, vamos a encontrarnos con muros muy altos enfrente que va a ser muy difícil atravesar. Entonces, también cuanto antes nosotros entendamos que vamos a tener que poner a prueba no solo la hipótesis, sino a nosotros mismos, también vamos a tener como esa capacidad de adaptación a los desafíos que vamos a tener que ir enfrentando. Fíjense, creo que la cuestión también más importante es cómo hacemos cuando nos suceden estas cosas que nos sacan de foco o también nos bajonean, porque son todos estados de ánimo que yo les aseguro que un tesista pasa. Por ahí la emoción de su tema de investigación, la frustración de no poder encasillarlo en una hipótesis científica, ¿sí? Entonces es como que uno va fluctuando en emociones o en sentimientos que tiene que ir como sobrellevando a lo largo de la investigación para poder llegar a terminar una investigación con éxito. Entonces lo que les quiero decir hoy es que cuando se encuentren en ese tipo de situaciones, por ejemplo, este tesista que hace 1 año y medio que no puede presentar su plan de tesis porque le están pidiendo a la universidad modificaciones cuando en realidad no tiene definida la hipótesis científica, bueno, buscar realmente opciones, no quedarse quieto. Cuando uno se queda quieto es cuando más posibilidades de avance o de evolución pierde, ¿sí? Quedarse quieto es frenar todo el proceso, no solo de investigación, sino de desarrollo personal también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Después de este panorama un poco sombrío que les planteé de lo que requiere una investigación científica, lo que podemos hacer es ponernos en movimiento. Siempre yo les sugiero esto de ponernos en movimiento. Hablar con un colega, hablar con una persona que ya haya pasado por el proceso. Si nuestro director no nos contesta, cambiar de director. Son decisiones que hay que tomar y que cuanto antes se tomen mejor. De hecho, todas estas cosas que yo les digo, sepan que fueron errores que yo cometí cuando estaba investigando. Obviamente serían errores que no cometería hoy con toda la experiencia que tengo, y por eso justamente es que yo quiero evitar que ustedes cometan estos errores. De hecho, con mi investigación doctoral, una de las primeras cosas que hice fue cambiar de director. La verdad que primero elegí un tema que no me terminaba de convencer, no me apasionaba, y aparte el director que tenía en ese momento tampoco le entendía sus indicaciones, entonces era muy difícil avanzar.
Y cuando empecé a ver que pasaba el tiempo y yo no avanzaba, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y cambié de director. Fue la mejor decisión que pude haber tomado el tema del cambio del director. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponernos en movimiento. Si nos sentimos frustrados, buscar ayuda externa, conversar con alguien que tenga más experiencia, buscar recursos, leer más, ¿sí? Y si aún así no podemos salir de esa situación, buscar ayuda, siempre lo que yo les digo, buscar ayuda profesional, ¿sí? Personas que realmente tengan la clave de cómo poder avanzar, cómo poder sobrellevar estas situaciones que a veces nos desgastan, nos bajonean, nos entristecen, nos frustran y demás. Esta semana compartí en una de las historias una frase que dice, a veces para este ejercicio que podemos hacer para sobrellevar las cosas que nos pasan es imaginarnos que nos regalan una máquina para poder hacer magia, ¿sí? Imaginarnos que nos regalan una máquina para poder hacer magia y nosotros la usamos para colgar la ropa. Bueno, esta frase la verdad que creo que nos atravesó mucho esta semana, tuve muchos comentarios con respecto a esta frase y tiene que ver con justamente esto. Cuando nosotros estamos atravesando una situación desfavorable, saber que nosotros somos una máquina para hacer magia, gente. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer absolutamente todo lo que nos proponemos y todo lo que queremos. Y esto es real, es real. El primer paso, como les decía, es ponernos en movimiento. Y el segundo es, si no tenemos el conocimiento, no tenemos la práctica, no tenemos la guía, no tenemos la dirección, bueno, buscar una persona que nos pueda guiar, que nos pueda ayudar, que nos pueda aconsejar, porque sinceramente esa va a ser la gran diferencia entre alcanzar los objetivos que nos proponemos o no alcanzarlos. Y esto se los cuento porque es lo que yo aplico a nivel personal y profesional. A nivel personal, por supuesto, soy una de las personas que hace terapia. Nosotros, por más que tengamos esa capacidad de lograr absolutamente todo, muchas veces necesitamos ayuda. Y a nivel profesional también, ¿sí? Más allá de todo lo que estudio, leo, me capacito, me formo, me perfecciono, también tengo mis mentores, mi mentora en negocios digitales, mi mentor en marca personal, mi mentor en oratoria, ¿sí? Entonces, no nos quita valor pedir ayuda y buscar personas que hayan logrado lo que nosotros queremos lograr o que tengan ese conocimiento que nosotros necesitamos para poder avanzar o para poder lograr lo que estemos queriendo lograr o en lo que queremos estar avanzando en ya sea nuestra carrera o nuestra vida. Entonces, después les voy a contar el resultado, digamos, el final de esta historia que les cuento, porque ahora en un ratito voy a tener una asesoría personalizada con esta persona que lleva 1 año y medio literal sin poder presentar su plan de tesis. Vamos a definir la hipótesis, vamos a trabajar en los objetivos. La idea es que se vaya con la claridad de lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y cuándo es el mejor momento para eso. Así que sepan que si están en esa misma situación de que no están pudiendo avanzar, me pueden contactar y los puedo ayudar muchísimo. Pero de verdad, a veces 1 hora con una persona que maneje realmente bien los temas los puede hacer avanzar muchísimo. De hecho, esto fue lo que le pasó a otro tesista que llevaba 4 años haciendo su plan de tesis. Tienen el testimonio en algún videito en los Reels. Y después de tener la asesoría conmigo, de anotarse en el programa ahí para terminar su plan de tesis, en 6 días hizo su plan de tesis. Entonces, 4 años haciendo un plan de tesis contra 6 días haciendo un plan de tesis. ¿Qué pasó en el medio? Tomó acción y buscó una persona que lo pudiese ayudar con las cosas que no podía avanzar. Así que con esto me despido. Nos queda el último vivo del año, viernes, 19 horas, hora de Argentina.
Nos vemos el viernes, les deseo un excelente fin de semana. Me dejan en comentarios qué les pareció y el tema que quieren hablar la semana que viene. Bye.